Dios dice que Él aborrece el divorcio y Jesús dice, lo que Dios une no lo separe el hombre. Algunas mujeres que tienen el deseo de divorciarse van con pastores a modo, a preguntarles si el separarse o divorciarse se comete pecado. Y algunos pastores de Dios, dizque de Dios, dicen que Moisés autorizó el divorcio. Mas, ¿quién es mayor? ¿El que hace la casa y es dueño de la casa? ¿O el que vive en la casa? Claro que Moisés no es mayor que Dios y Jesús. Si el Espíritu Santo no está en la mujer, en ti, vas a ser engañada. Vamos a mencionar cómo se abren puertas al enemigo en la mujer para pensar en el divorcio. Por medio de una amiga que te dice que le gustas a un hombre. Por medio de los grupos de mujeres que existen, por ejemplo, en Estados Unidos, que les dicen grupos de llenas, y que también existen en México, que son feministas, que buscan la supremacía de la mujer sobre el hombre. Los liberan, entre comillas, del hombre malo y hacen que se separen o divorcien. En México de los años 60 casi no había divorcios, pero llegó el divorcio express o, o no consensuado, o sea, que no necesitaban alguna justificación, y aumentó en un 60%. Esto fue en el 2008. Otra forma como entra el enemigo en la mujer es cuando el marido no hace la voluntad de ella, principalmente porque no cumple sus deseos. Y esto casi siempre con el dinero, que es la raíz de todos los males. Y pues la mujer dice que es para gastarse. Y pone inclusive sus deseos por sobre las necesidades de los hijos. Y si el hombre no hace caso, ¿verdad?, y él quiere administrar para todos, ella se va a molestar y va a empezar una labor de la mujer carcoma. Dice un versículo que la mujer virtuosa es corona a la cabeza del marido, mas la mala es carcoma a sus huesos. Y empieza la labor machacante. Pues no le lava la ropa o se la echa a perder, la esconde, no hace la comida que le gusta, le boicotea el trabajo o el negocio. En algunos casos cortan los trajes del marido o le están recriminando constantemente, no da suficiente dinero. Esta labor es destructiva, lo hace de dentro hacia afuera, llegando al grado de enfermarlo de artritis, osteoporosis, alta presión, y llega ya a tal grado el odio que pues llega a desechar o abandonar al marido. Entonces se abren puertas al enemigo, entra el demonio, encuentra la casa limpia, ordenada y vacía, y va y trae otros 7 demonios peores aún que él. Entonces la mujer, cuando se deja engañar, abandona al marido, o sea, se separa o se divorcia, pero esto trae consecuencias, ¿verdad? La que haga caso de no dejar a sus hijos y a su marido es porque tiene el Espíritu Santo de Dios, y él la redarguye de pecar, o sea, que no lo haga. ¿Cómo una mujer puede estar segura, o un hombre, de que tiene el Espíritu Santo de Dios? En Juan 14, Jesús dice, el que guarde mis palabras y las obedezca o las ponga por obra, yo le rogaré a mi Padre que le dé el Espíritu Santo, y vendremos mi Padre y yo y el Espíritu Santo a morar en ustedes, que son el templo de Dios. En Hechos 5, Pedro dice que a los que obedecieron se les dio el bautizo en agua y Espíritu Santo. O sea, la obediencia es básica para tener el Espíritu Santo, porque hacemos la voluntad de Dios.
Eh, en ocasiones se puede haber leído la palabra de Dios muchas veces. Algunos presumen 5, 6, 7 veces que la han leído de principio a fin, ¿verdad? Y sí la conocen y se conocen todos los versículos importantes, todo, pero cuando hay una situación en su vivir que se presenta y ahí no la aplican, no aplican el conocimiento de Dios, el criterio de Dios, ¿verdad? Aplican su propio criterio, hacen su propia voluntad. Es como el médico que estudia 5 años, 6 años en la carrera de medicina, ¿verdad? Donde va a recibir el cúmulo de 200 años de investigación y de conocimiento de la medicina, ¿verdad? Del criterio médico. Y cuando llega un paciente, no aplica nada del conocimiento adquirido y le recomienda lo que él cree. Entonces, pues ahí hace su propia voluntad y desecha el conocimiento, ¿verdad? Criterio médico. Es lo mismo, es similar a lo que hace el discípulo de Cristo que no hace caso del consejo de la palabra, ¿verdad? La ignora. Hay versículos que dicen, ¿verdad? Dios dice, el que no escucha el consejo, dice, y luego ya le va mal, pues hasta él se puede reír de él, ¿verdad? O también dice que cuando ya le vaya mal, él le va a dar la espalda y que no le va a hacer caso, porque pues fue necio y no hizo caso del consejo. La obediencia y la voluntad son palabras que deben estar siempre presentes en el discípulo de Cristo, porque cuando tú aceptas a Cristo como tu Salvador personal, ¿verdad? Él te da potestad de ser llamado hijo de Dios, pero puedes ser hijo de obediencia o hijo de desobediencia, ¿verdad? Cuando sientes que no tienes el Espíritu de Dios para que lo tengas, si es que lo tuviste, para que regrese o no lo tienes, es necesario arrepentirte y convertirte de tus malos caminos, o sea, dejar de hacer lo malo. Y tienes que hacer un pacto con Dios de ya no pecar. Y es como vas a tener de nuevo el Espíritu Santo de Dios, obedeciendo. Consecuencias de la mujer cuando ya decide divorciarse. Dice, le queda una horrible expectativa de juicio. Y hace un pecado, pelea con su prójimo, que es su pareja, ¿verdad? Y el pecado la aparta de Dios, faltando a los dos principales mandamientos de Dios, ¿verdad? Con él y con el prójimo. Y la consecuencia de los hijos del divorcio son ansiedad, depresión, abandono, inseguridad, adicciones al alcohol o a las drogas, suicidios. Aparte, 100% de los criminales que están en las cárceles, en los penales, provienen de familias disfuncionales. Una familia disfuncional es la que hay pleitos en la casa y luego llega la separación o el divorcio. Esa es una familia disfuncional, o sea, no funcionan como familia y afecta a la vida de los hijos. Antes aquí en México no había asesinos seriales, nada más Goyo Cárdenas, que estaba en los años 60. Ahora los jóvenes de 16, 17 años se contratan de sicarios, o sea, matones, productos del divorcio express que se autorizó en 2008 por el gobierno. En Estados Unidos siempre han existido asesinos seriales, porque allá pues siempre estuvo autorizado los divorcios. Mujeres que se casaban 2, 3, 4 veces y tenían hijos de diferentes hombres, ¿verdad? Entonces allí
Por eso, todos los asesinos seriales provienen de familias disfuncionales. Todos esos datos se pueden verificar, ¿verdad? Y Gerardo Villarreal, él da su versión de su vida, ¿verdad? Dice que sus padres peleaban porque el papá dudaba de que él fuera hijo de sangre de él. Y sí lo era, ¿verdad? Pero entonces esos pleitos que él veía de niño lo marcaron en su vida y lo hicieron sentir un hijo no deseado. Y él tuvo un rencor hacia la sociedad, hacia el mundo, ¿verdad? Y pues nunca estuvo contento. Ni en las escuelas no lo toleraban, siempre lo cambiaban porque pues era insoportable, ¿verdad? Y luego llegó a ser uno de los hombres más peligrosos de México, ¿verdad? Eh, y porque estuvo marcado por sus padres. Eh, este Gerardo Villarreal es el Z23, fundador de uno de los grupos delictivos más sanguinarios, ¿verdad? Que son los Zetas. Mas sin embargo Dios tocó su corazón y ahora él es pastor. Otro testimonio es de un sicario que su madre lo odiaba y él a ella, y él vivió en un ambiente de delincuencia, ¿verdad? Porque sus padres, su familia se dedicaban a traficar con gente a Estados Unidos. Ahora, la psicología y la psiquiatría estudian bien el alma y definen las causas de los problemas emocionales, pero no los curan, no los sanan. Ellos lo admiten, pero Jesús sí sana el alma de los corazones, de las personas, ¿verdad? Él es el único que sí lo puede hacer. Ahora vemos a ver las consecuencias del divorcio en el marido. Se puede volver alcohólico, drogadicto, tomar la calle para vivir en ella, o pierde el juicio, ¿va? Se vuelve loco, le pueden dar infartos, embolias y pues toda clase de enfermedades. Todo por causa del abandono de la mujer, o simplemente algunos mueren de tristeza, ¿verdad? Algunos conocidos pues sabemos de eso. Eh, Cuando se consuma el divorcio, la mujer cauteriza su conciencia y se vuelve insensible. Y al hablar con los hijos ya no los escucha y tampoco les hace caso, ¿verdad? Pero sí les hace daño para hacer daño a su marido. Puede incluso dañarlos de tal manera que les puede hasta desvivir o bien desvivir al marido. Hay muchas formas de que hace daño al hombre, la mujer. Por ejemplo, también cambia de ciudad a los niños o hasta de país. Y también puede incitar a hacer lo malo a los muchachos, a los hijos, para hacerle daño al esposo. Y el esposo, pues no puede hacer nada porque a veces los hijos le hacen más caso a la madre, ¿verdad? Sin saber ellos que pues ella les está haciendo daño. Luego los padres decimos que este hijo me salió malo. No, padres, ustedes padres así los hicieron. Pero si los hijos se arrepienten y se convierten de corazón de sus malos caminos, Jesús sí los sana del alma. Es el único que puede hacer. No hay médico que lo pueda hacer, ni psiquiatra, ni psicólogo más que Él. Él es el que te sana y te hace un cambio en tu vida. Ahora, si tú, mujer, abandonas tu familia, no tienes el amor de Dios. Pues si lo tuvieras, verías antes por los demás y no por lo tuyo propio. Y también podrías perdonar a tu marido. Eso es tener el amor de Dios en ti. Ahora, todo lo que hagas va a la memoria de Dios y hay que dar cuenta de los hijos, del esposo,
y de ti misma. Todo mundo lo va a hacer, conversos o no inconversos. Entonces, medítalo bien, piénsalo bien. No es necesario que hagas caso de lo que te estoy diciendo, ¿no? Es voluntario. Así como el matrimonio es voluntario, también el obedecer a Dios es voluntario, pero cada quien es responsable de su propia vida. Amén.